creo que el primer tema a tratar y que va muy ligado, Hashem no se equivoca, que va muy ligado al tema que tratamos la semana pasada respecto a lo que veíamos, es sanar las heridas. ¿Cuántas mujeres aún conociendo de la palabra del Señor tenemos que recurrir a otras áreas? A mí me pasaba que hacía test y bueno, tantas cosas con los psicólogos y todo, porque en verdad es difícil tratar con las heridas del alma, y por eso vamos a pedirle a Hashem en esta hora que nos ayude a tener un corazón dispuesto y humilde para poder recibir su bendita palabra. Ustedes, como bien lo saben, en el canal tenemos ya varios videos que hablan acerca de sanar nuestras heridas. Les voy a compartir algunos títulos para que ustedes vayan a ellos y refuercen este tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. Uno de ellos es el test de evaluación de daños, sanidad del alma 1 y 2, cómo perdonar a mi esposo. Hay un video acerca de esto. El adulterio recurrente, donde explico quiénes pueden perdonar. ¿Quiénes pueden perdonar? Podemos perdonar a aquellos que estamos en Cristo, porque esto es algo que humanamente no lo podemos hacer. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a leer nuestro texto áureo, Bella. Salmo 147:3. Dice la palabra del Señor. El Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Todas nosotras hemos sido heridas por palabras o las acciones de otras personas a lo largo de nuestra vida. Todas nosotras hemos pasado por malas experiencias y todas, casi sin excepción, hemos sufrido dolores, angustias o situaciones de abuso, rechazo o traición. Puede ser que haya una herida en nosotras que se produjo desde nuestra infancia o en la juventud, o quizás solo el día de ayer. Muchas de nosotras que nos encontramos en este camino de la restauración matrimonial hemos sido heridas por las acciones y el comportamiento de nuestro esposo. Y en muchas de nosotras, estas heridas han permanecido abiertas en nuestra alma de manera tal que impiden que nuestras relaciones con otras personas, nuestras reacciones, nuestros pensamientos vayan encaminados hacia los planes y propósitos de Yahweh para nuestra vida. Dice la Escritura en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quienes creemos en Yahweh y lo que dice su palabra, el día de hoy, para sanar nuestras heridas, nos corresponde, ¿qué crees? Tomar una decisión. La palabra de Dios es un manual de vida. En ella encontramos la respuesta y el camino a la solución de cualquier problema que existe en el ser humano, y también el camino para poder permitirle al Todopoderoso que entre en nuestra vida y sea Él quien sane nuestra alma herida y fragmentada por las situaciones que hemos vivido. Se trata de una decisión porque Hashem nos dio una voluntad y su palabra asegura que para obtener todo lo que Yahweh quiere darnos, en este caso su voluntad de sanar nuestras heridas, debemos, número 1, tener la voluntad de acercarnos a Él a través de la fe. Y 2, rendirnos, o sea, ser humildes para permitirle que nos sane. Una persona que a pesar de creer en Yahweh no tiene la suficiente fe en Él, se encuentra en una zona de tibieza. Dice la Escritura en Santiago 1:6 que es una persona que siempre va de un lado a otro como las ondas del mar, probando y buscando de todo viento de doctrina, probando religiones, métodos, remedios, filosofías, psicología, etcétera, para tratar con los dolores de su alma. ¿Qué debemos hacer cuando carecemos de fe en lo que dice la palabra de Dios? ¿Alguien sabe?
Ya vimos que la palabra asegura que el Señor es el único quien puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar toda herida. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Te decía que se trata de tomar decisiones, hermana. Dice la Escritura que yo en verdad debo tener la voluntad de ser sanada. ¿Ustedes recuerdan a la mujer que fue sanada de flujo de sangre? Vamos a leerlo. ¿Quién me apoya con Lucas 8:43 al 48, por favor? Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo: Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria a Hashem. Imagina la desesperación, pero sobre todo la fe de esta mujer. La palabra dice que aquellas que padecían de lo que ella tenía se consideraban impuras. La gente no permitía que se acercaran a nadie. Nos damos cuenta que ella, analizando el contexto y la historia, debe haber tenido que esconderse o disfrazarse para que nadie la reconociera. Debe haber tenido miedo al rechazo, a las ofensas y a las burlas de todo aquel con quien se topara, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos encontrar en ella algo muy sobresaliente. Notamos que para arriesgarse a meterse entre una multitud que la rechazaba, debió haber tenido demasiada necesidad, primeramente. Debió sentirse cansada de tanto padecer. Debió haber dominado sus temores e inseguridades y tomar una decisión. Ser valiente y acercarse a aquel en quien había creído. Acercarse a aquel de quien había oído decir que tenía el poder para sanarla después de tantos años de padecer y de gastar todo lo que tenía en médicos sin encontrar lo que necesitaba. Así nosotras, Bella. Cada una debemos ser valientes en esta hora y tomar una decisión. No importa cuántos años lleves en el Evangelio y no importa cuánto conozcas de la palabra, si tú no has buscado el rostro y de todo corazón a aquel en quien has creído, Él no podrá sanar tus heridas. Ya hemos hablado temas como el de la religiosidad, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que no es lo mismo tener o profesar una religión que en verdad tener una relación con Hashem a través de su hijo Yahshua HaMashiach. Dice la palabra de Yahweh que Yahweh quiere liberarnos de toda la angustia, el dolor y cada una de las consecuencias que han traído en nuestra persona esas heridas que por algún motivo, a pesar de decirnos creyentes, siguen afectando nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y la forma en que nos relacionamos con los demás, sobre todo con nuestro esposo. ¿Cuáles son las consecuencias de no observar las heridas de nuestro corazón y llevarlas al Señor para que Él las sane? Seguiremos experimentando deseos de venganza, dolor, amargura, enojo, desesperanza, frustración, confusión, angustia, miedos y vacíos. Todo esto dice la Escritura que va a seguir operando y dominando en nuestro ser mientras nosotras, ¿qué? Tengamos un corazón herido. La sesión pasada hablábamos acerca del poder que tienen nuestras palabras y analizábamos, ¿verdad?,
que nuestras palabras son solamente el mensajero de los dictados que hay en nuestro corazón. Es por esto que en esta sesión nos encontramos analizando a la luz de la Sagrada Escritura cuál es el camino hacia la sanidad de nuestra alma o nuestro corazón. Y antes de desarrollar los textos que encontramos acerca de permitir que el Todopoderoso nos sane, vamos a analizar dos casos en algunos pasajes que nos hablan acerca de estas consecuencias que te mencioné a profundidad. Número 1, las heridas en mi alma pueden ocasionar que tenga un corazón duro. ¿Quién me apoya con Juan 12:40? Amén, pastor. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Amén. Aquí nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que solo a través de la conversión y de la fe es que podemos ser sanadas. Déjame decirte, amada, que la Sagrada Escritura asegura que la gracia de Dios, la gracia de Yahweh que nos mostró a toda su creación a través del sacrificio de su Hijo Yahshua HaMashiach, cubre toda situación o padecimiento que hayamos sufrido desde el vientre de nuestra madre. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva y sobre todo en los evangelios, podemos darnos cuenta que no hay ningún padecimiento o situación en el ser humano que el Señor no haya podido sanar. Si alguna de nosotras cree o piensa que nuestra situación no la han experimentado muchas otras personas y que nosotras somos las únicas que sufrimos a causa de lo que hemos vivido, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:9, refiriéndose a las obras y los ataques del enemigo en nosotras, a través tal vez de un padre quien te abusó de niña, o a través de tu esposo quien en lugar de amarte como prometió frente a un altar, ahora te rechaza y te engaña. Dice Pedro lo siguiente, 1 de Pedro 5:9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Amada, es un gran paso hacia la sanidad de nuestro corazón. Dejar a un lado el sentirnos víctimas, porque la sangre de Cristo cubre todo nuestro pasado. Y comenzar a entender y ser conscientes que allá afuera, lejos de mi mundo en el cual me he encerrado yo, hay otras personas quienes padecen lo mismo o peor, pero han salido adelante de la mano de Dios porque han tenido fe y han permanecido firmes en su fe a pesar de sus circunstancias. La gratitud, amada, como te comentaba en la sesión anterior, es una llave en lo espiritual que abre la puerta a toda bendición de Dios y en este caso también abre la puerta a nuestro corazón para permitirle al Señor que entre en él y lo sane. Una persona que no siente gratitud a pesar de sus circunstancias difíciles es una persona que ha endurecido su corazón. Es una persona que no puede ver las bendiciones que ahora tiene y se mantiene observando aquello que no tiene o le causó dolor. ¿Has podido leer o ver testimonios de casos terribles donde la misericordia de Yahweh operó? ¿Cuánta gente muere a diario en los hospitales, Bella? ¿Cuánta gente padece de enfermedades crónicas y terminales? ¿Cuánta gente lo ha perdido todo? Hijos, padres, esposo, familia. Y aún así, sonríen en medio de su adversidad porque dice la Sagrada Escritura que cuando tú tienes en tu vida a Dios, verdaderamente, puedes estar enfrentando cualquier situación, pero permaneces, dice la Escritura, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a leerlo. ¿Quién me apoya? Salmos 1:3. Amén, pastora. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te hace estar firme? El versículo anterior a este nos lo dice, en el versículo 2.
Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. La fe bella viene por el oír y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17, como vimos. Aquellas que tienen un corazón duro, dice la Escritura, que es un corazón malo. ¿Por qué? Porque está lleno de incredulidad. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo anterior al pasaje que leímos en Juan 12:40, en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué crees? No creían en él. No creían. Entonces, Bella, es nuestra incredulidad en primer lugar aquello que no permite que el Todopoderoso nos sane. ¿Recuerdas por qué Yahshua no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, el lugar donde vivió durante muchos años? ¿Alguien recuerda? Porque la gente preciso, él era de allí, no creían en él. No creían en él. No lo veían. Por la incredulidad. Amén. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que estorba que los milagros del Señor se manifiesten en tu vida? La incredulidad. La incredulidad. Amén. Vamos a Hebreos 3:12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, pastora. Amén, Bella, te escuchamos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. Fíjate qué terrible. La Sagrada Escritura dice que cuando nosotras somos incrédulas, tenemos un corazón, ¿qué? Malo. Malo. ¿Qué significa? Que es nuestra decisión. Si hoy, a pesar de tus circunstancias y de las situaciones dolorosas que has atravesado a lo largo de tu vida, eliges si crees que en esta hora Yahweh puede vendar y sanar tus heridas, o sigues permitiendo que tu incredulidad funja como estorbo para que no seas sanada. Ya descubrimos que si no tenemos fe, la fe va a venir a nuestra vida cuando nosotras tengamos la disposición y el interés de meditar y escudriñar la palabra de Dios, en lugar de seguir tumbadas en el piso, observando y victimizándonos por el mal que ha ocurrido en nuestra vida. Ahora, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿En verdad estoy cansada de sufrir? ¿O aún aguanto un poco más? ¿Quién está cansado de padecer y de sufrir? Yo creo que todas, ¿no? O alguien puede decir, no, fíjate que todavía me aguanto un poquito más. Aguantamos más. Aguantamos más para seguir. Aguanto y resisto, ¿verdad? No. En verdad estoy dispuesta a vencer mis temores y enfrentar mi situación con valentía, como hizo la mujer de flujo de sangre, rechazada tal vez por su propia familia y repudiada por todos, para hoy acercarme genuina y verdaderamente al Señor para que sane mis heridas. ¿Quién tiene fe? Vamos. Porque la fe es la que hace posible los milagros del Eterno. O tal vez elijo mantenerme en el confort que proporciona no esforzarme en los caminos de Yahweh. La Escritura dice que nos esforcemos y seamos valientes. Así que como esta mujer, seamos valientes y vayamos a los pies de Yahshua y abramos nuestro corazón a Él para ser sanadas, y permitamos que Él ablande ese corazón duro y malo de incredulidad que hemos tenido. Amén. Número 2, las heridas en mi alma pueden ocasionar que tenga un corazón triste. Sí. Vamos a Proverbios 15, del 13 al 14, por favor. Amén. Ya, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Amén, amén. Gracias, Bella. Y fíjate aquí
inmediatamente en el siguiente pasaje dice lo siguiente, ¿no? Como ya lo leyó Pau, lo voy a leer en otra versión. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Vamos a Salmos 38, 6 al 8. Yo tengo ya la lectura, pastor. Amén. Te Amén. escuchamos, Bella. Estoy encorvado, postrado completamente. Camino con semblante enlutado todo el día, porque mis lomos están ardiendo y no hay sanidad en mi carne. He sido afligido, derribado completamente. He rugido con los gemidos de mi corazón. Amén. El hecho de leer esta palabra en algunas, ¿verdad?, nos causa, estremecer nuestro corazón porque nos sentimos empatía con ese salmista que dice: estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, estoy de duelo todo el día, porque mis lomos están llenos de una enfermedad irritable y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción que hay en mi corazón. Veíamos la semana pasada que el insistir viendo nuestro problema y lo que nos han hecho o las situaciones que hemos enfrentado nos convierte en personas necias. Y esta porción de la Sagrada Escritura nos deja ver que la tristeza viene y se mantiene en nuestra vida cuando somos nosotras quienes elegimos mirar el problema en lugar de reconocer la voz de Yahweh a través de su palabra y reconocer que Él, como decíamos la sesión anterior, está aquí para sanarnos nuestras heridas. Aquí la Escritura nos revela la fórmula. Habla de un corazón triste. Y en el siguiente pasaje nos asegura que si mi corazón está triste, ¿es por qué? Porque he sido una mujer necia. Duele, pero el Señor no se equivoca. La respuesta, por supuesto, sigue siendo tomar la decisión de ser valientes y buscar al Señor a través de su bendita palabra para ser sanadas. Es increíble, Bella, que es muy común encontrarnos con esposas que alegan estar sufriendo mucho y nos buscan para encontrar una palabra que les consuele. Pero, ¿qué crees? Tienen a su alcance el poder que existe en la palabra de Dios para ser sanadas. Y esto solo revela dos cosas: que no nos esforzamos, como dice la Escritura, sino que procuramos que sean otros o que por medio de otros nos llegue la revelación. Hay mujeres que comentan que se han mantenido o que se han metido a todos los ministerios de restauración matrimonial y han visto varias prédicas o han consultado con varios pastores acerca de su situación, pero desafortunadamente no han tomado el tiempo de ir a la Sagrada Escritura en su intimidad diaria y pedirle al Señor que hable y sane su corazón. Tendemos a querer que todo sea rápido, ¿verdad? Sin esfuerzo de parte de nosotras. El Eterno nos sana de manera personal. Dice la Escritura en Jeremías 33:3. Este se lo saben sin leerlo. ¿Quién lo dice? Clama a mí, Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Clama a mí y entonces yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cuál es el remedio entonces para nuestra sanidad según la palabra de Dios? Aquí si quieren anotar, vamos a desarrollar varios pasos. Lo primero que nos advierte la Sagrada Escritura como requisito para ser sanadas, ya lo hemos visto en muchos videos y en los estudios, es el perdón. Si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido o las circunstancias que hemos vivido, vamos a seguir con nuestras heridas abiertas. Recuerda que el perdón no beneficia al otro, sino a ti misma. Dice Mateo 18:22.
Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Yahshua le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Segundo, deja ya el pasado atrás. Nosotras elegimos si los acontecimientos dolorosos en nuestra vida se convierten en aquello que ha permitido el Señor para ser como un maestro, o también podemos elegir si aquello doloroso que ha permitido se convierte en nuestro verdugo. Isaías 43, 18 al 19, si alguien me apoya. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén, amén. Gloria a Hashem. Dice la escritura también en Lucas 9:62 que aquella que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es apta para el reino de Dios. Amada, ¿cuántas mujeres has visto que no pueden avanzar hacia el reino y permitir que el reino de Dios se manifieste en sus vidas por estar observando siempre lo que hubo en su pasado? Y esto puede ser incluso lo que te sucedió hoy apenas en la mañana. Muchas esposas hasta llevan la cuenta, ¿verdad? De cuánto tiempo llevan sufriendo, ¿no? Llevo tantos años y llevo tanto, no, casi hasta te cuentan los años, las horas, los minutos, los segundos de cuánto están sufriendo. ¿Qué quiere decir? Que se mantienen en el pasado. No. Dice la palabra de Dios que Él hace nueva todas las cosas, pero necesitas despojarte de todo lo viejo, soltarlo de tus manos para que puedas recibir lo nuevo que Hashem tiene para ti. La siguiente advertencia o recomendación que encontramos en la Sagrada Escritura para ser sanadas es comenzar a alejarnos de personas que opinan distinto a lo que yo he creído para ser sanada y para recibir las bendiciones de Yahweh. La mayoría de esposas que no han podido permitirle al Todopoderoso que sane sus heridas son aquellas que permiten en su vida el consejo impío. La comadre que no cree en Dios y ya se divorció más de 4 veces. La compañera de trabajo que le dice que es una tonta, ¿verdad? Las hermanas de la congregación o hasta algunos pastores que son unos religiosos que alegan creer en el poder de Dios, pero ¿qué crees? No cumplen la palabra. Niegan su poder, o sea, niegan el poder de Dios en su propia vida. Por eso estamos enfrentando en el mundo y también en la iglesia esta gran epidemia de divorcios, ya que ni los pastores, a pesar de predicar de los milagros de Dios y de sus promesas, cuando les toca enfrentarse al camino de la restauración, niegan el poder de Dios y nos aconsejan que seguir otro camino. Debemos alejarnos, amadas, o cerrar nuestros oídos de todas aquellas personas que vengan a tratar de derribar nuestra fe para ser sanadas y restauradas. Y que el Eterno traiga por añadidura todo lo que nosotras necesitamos en nuestra vida para ser felices. Porque aquellas que crean que el Señor no exige que llevemos una cruz y que la cruz que ha puesto en nuestra vida la podemos soportar, siempre seguirán experimentando la derrota o huyendo del problema tal y como los impíos lo hacen. Tú no tienes que huir de los poderes del mal, dice la Sagrada Escritura, que los tienes que resistir para que sean ellos quienes salgan huyendo. Porque tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Vamos a leerlo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Solo aquella que no tiene el Espíritu de Dios morando en su ser, huye siempre de los problemas
y se justifica por ser una cobarde, como lo vemos ahora en la palabra. Ya hemos hablado, por supuesto, ¿verdad?, de casos donde hay abuso físico. Aquí ni siquiera debemos reparar, ¿no?, ni ponernos a pensar, dice la palabra, que el sabio ve el peligro y huye. Cuando hay riesgo de este maltrato físico en nuestra vida hacia nosotras o hacia nuestros hijos, no hay que pensarlo, debemos separarnos. Ahí sí debemos poner límites porque nuestra vida está en juego. Tenemos que separarnos para orar desde un lugar seguro mientras Hashem hace la obra. Vamos a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí lo dice claramente. Si tú te sometes, es el enemigo quien tiene que huir, no tú. Él va a tener que huir y no nosotras. El problema de muchas de nosotras es que no nos queremos sujetar a Yahweh y queremos seguir haciendo lo que nosotras queremos o creemos en nuestro juicio humano que es lo mejor para nosotras. Y aquí también se evidencia, ¿verdad?, nuestra falta de fe. O sea, en realidad alegamos ser cristianas, pero no lo somos. Entonces, amada, debemos alejarnos de todos aquellos que son negativos o predican la palabra de Dios, pero por sus frutos conocemos que no lograron vencer y que viven en derrota, aunque justificándose a ellos mismos, que nos dan un consejo falso o errado, porque ya estamos permitiendo que nuestro manual de vida sea la palabra de Dios, porque nosotras sí hemos creído. Vamos a Proverbios 13:20. Si alguien me apoya, por favor. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dice la palabra de Hashem que si nosotros nos juntamos con gente necia, gente incrédula, gente que no cree en el poder de Dios, también nosotros seremos quebrantados. Otra advertencia que nos hace la palabra de Dios para lograr nuestra sanidad del alma es dejar de sentirnos culpables. Vamos a Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él todas nuestras culpas, refiriéndose a Yahshua HaMashiach. A veces, Bella, usurpamos el papel de Dios al convertirnos en jueces de nosotras mismas. Es indispensable analizar nuestro comportamiento delante de Yahweh porque dice la palabra de Dios que la Sagrada Escritura es como un espejo. Ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Debemos observar la Escritura no para juzgar al vecino, al esposo, a la suegra, sino verla como un espejo donde debemos reflejarnos nosotras mismas. De tal manera que cuando vamos leyendo la Escritura, ¿verdad?, es la palabra la que nos convence de pecado. Pero la culpabilidad no proviene de Yahweh, sino del enemigo de nuestras almas. Si tú, Bella, cometiste cosas terribles en tu vida, ¿verdad?, seas quienes seas, y hayas cometido los pecados que hayas cometido, dice la Escritura que si tú ya te has arrepentido y confesado tu pecado al Señor, el Señor ese pecado lo tomó, lo echó al fondo del mar, pero también ya no se acuerda, ya no tiene más memoria de ese pecado. ¿Qué hacemos nosotras entonces recordando y recordando lo que hicimos en el pasado? Es cierto que el Señor, dice la Sagrada Escritura, que cuando Él nos da convicción de pecado, trae un dolor a nuestra alma que produce arrepentimiento. Santo temor. ¿No? O sea, hay un dolor que es producido por el Ruach HaKodesh que nos lleva a arrepentimiento, a confesión de nuestros pecados. Pero una vez que hemos hecho esto y seguimos recordando, o sea, ahí mostramos incredulidad porque no creemos que en verdad el Señor nos perdonó y lo olvidó.
Y estamos permitiendo que la voz del enemigo venga constantemente a culpabilizarnos, a decirte, no, mira, tú ya hiciste esto, tú no puedes acercarte al Señor, el Señor no te va a perdonar, tú eres indigna. Y sabemos que toda aquella que ha recibido a Cristo en su corazón por fe, ya es justificada delante de Yahweh. Nosotras podemos ir al Padre, no por lo que nosotras somos, sino porque el Padre ve a Yahshua HaMashiach en nosotros. No te ve a ti, ve al Señor, quien te justifica delante de Él. Y por eso dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque ya hemos sido justificadas por aquel que dio su vida por nosotros. Lo siguiente, Bella, para sanar nuestra alma, es aprender de nuestras caídas y errores. Es inevitable que cometamos errores. Todas cometemos errores. No hay santo ni aun uno, dice la palabra. Pero la diferencia es que algunos sacan lecciones de sus equivocaciones, mientras que otras solo sacamos heridas. Cuando aprendemos de nuestras caídas, nos hacemos más sabias, porque es ahí cuando el Eterno nos habla al permitir que vivamos las consecuencias de nuestros errores. ¿Cuántas veces te ha pasado que lees la Sagrada Escritura y pues no le tomas mucha importancia, pero el Eterno permite que tú caigas en alguna situación y al vivir las consecuencias dices, sí es cierto? ¿No te ha pasado? Que ya que estás en la consecuencia del error, dices, claro, ¿cómo no me di cuenta? Es cierto lo que dice la palabra del Señor. Entonces muchas veces el Eterno permite que desafortunadamente caigamos, porque ahí en medio de nuestra caída, de nuestras consecuencias, viene revelación a nuestra vida. Vamos a Salmos 9:12. Dice la palabra, ayúdame a entender que la vida es corta para así vivirla más sabiamente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estarnos culpabilizando porque hoy fallé y hoy caí y hoy hice otra vez. No tengo que permanecer en esa zona. Si hoy caigo, mira, ¿sabes qué? El Señor te dice, hija mía, pues levántate. Si te raspaste tus rodillas, levántate, sóbate, ¿no? No sé si te ha pasado de gente que has visto que cae en la calle, ¿verdad? Que se caen y a lo mejor les dolió mucho, pero por la pena de que otras personas los están viendo, luego se levantan, se soban y siguen caminando como si nada, ¿no? Porque les da pena, o sea, se aguantan hasta el dolor. Otra de las cosas que la Sagrada Escritura nos advierte para ser sanadas es dejar el afán por las cosas materiales. Debemos entender que las cosas materiales, o sea, el dinero, el auto, el trabajo, la casa, los negocios, la tecnología, nuestras posesiones, son cosas pasajeras, que si bien nos ayudan a tener una vida más placentera, no son el todo de la vida. Afanarse por lo material, lo único que va a hacer es provocar en nosotras ansiedad, amargura, frustración, y todo eso envenena el alma de una manera poderosa. Tenemos que tomar la decisión de renunciar a afanarnos por esto. ¿Quién lee Primera de Timoteo 6:8? Primera de Timoteo 6:8. Amén. Gracias. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Gloria a Hashem. Otra versión dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Tú reconoces la bendición de Dios sobre tu vida, que no te falta por lo menos un platito de frijoles, un pan, agua, un techo. Tienes que contentarte en eso, porque el afán por las cosas materiales trae amargura a nuestra vida y no permite que Hashem nos sane. Aquí está muy claro.
Es un mandato. Si tenemos ropa y comida, contentémonos. O sea, yo les hablaba, seamos agradecidas para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Una vez que hemos creído, debemos seguir pidiendo a Yahweh otro requisito, ¿verdad? Que una vez que hemos creído, debemos seguir pidiendo a Yahweh que aumente día a día nuestra fe. Nosotras, las hijas de Dios, no podemos conformarnos a una fe natural que todos tienen. Todos creen en Dios, en un Dios. Pero ya cuando somos hijas de Hashem, tenemos que seguir pidiéndole que aumente día a día nuestra fe. Esto es algo muy importante. Esto, como vimos, va a venir a nuestro ser a través del interés de conocer más cada día a Yahweh a través de su bendita palabra y la comunión diaria que tenemos con Él a través de Yahshua. ¿Qué nos dice? Que tengo que tomar una decisión y comprometerme con Hashem. Yo les hablaba la sesión anterior que nosotras pedimos y demandamos muchas cosas de nuestro esposo. Les decía, ¿no? Que el esposo, o sea, yo estoy aquí para ti, no me hablas, no me pelas, ¿no? Como dicen aquí en México, no me haces caso, no me valoras. ¿Nosotros valoramos la presencia del Señor? Tengo que voltear a Él día a día y reconocer que está conmigo y tomar un compromiso con Él. Leamos algunos pasajes. ¿Qué sucedió cuando Yahshua les habló a sus discípulos acerca del perdón? Lucas 17:5. ¿Quién lo lee? Amén, pastora. Amén. Sí, Lucas 17:5. Los emisarios dijeron al Adón, aumentan nuestra confianza. Amén. Otro pasaje, la versión más común, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le dijo a aquel hombre que trajo a su hijo endemoniado a Yahshua para que fuera liberado? En Marcos 9:24. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastora. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Otra versión dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Esta fe, bellas, debemos anhelarla. No podemos estar pidiendo al Señor con incredulidad. ¿Qué le dijo Yahshua a aquella mujer cananea, a pesar de que sus propios discípulos la rechazaban por no ser judía, en Mateo 15:28? Ya, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, gloria a Hashem. ¿Qué hizo Yahweh con Bernabé por apoyar a sus hermanos para que les predicasen a los griegos y no solo a los judíos? En Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Imagínate, dice aquí, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que los demás se acerquen al Señor? Aquí lo revela, también es por medio de nuestra fe. En este caso, si tú quieres que tu esposo se acerque al Señor, pero ni siquiera tú tienes fe, ¿qué va a pasar? Tenemos que ser estas mujeres buenas y llenas del Espíritu Santo y de fe para, dice aquí, una gran multitud se agrega al Señor, para que nuestra familia, nuestro esposo, sea alcanzado. Y por último, Números 13:30.
Si alguien lo lee, por favor. Números 13:30. Amén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué te está hablando aquí? ¿Qué te está diciendo la palabra? ¿Qué hizo este hombre? Dio testimonio de su fe. Habló por la fe que él tenía. Dice, porque más podremos nosotros que ellos, refiriéndose a sus enemigos. Sabemos que las batallas en el Antiguo Testamento se refiere a batallas espirituales. Date cuenta, amada, tendrás el respaldo y la autoridad de Yahweh cuando día a día te comprometas con Él y permita que te haga crecer en la fe. Y por último, para conservar nuestra sanidad, una vez que ya nos sentimos bien, que sentimos que ya hemos sido sanadas, debemos llevar una dieta apropiada. Esto es conservar nuestra sanidad. La Escritura asegura que la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Vamos a Romanos 12:2. Si alguien lo tiene, me dice amén. Amén, hermano. Gracias. Amén, pastora. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Romanos 12:2, otra versión dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotras el día de hoy, amada, tenemos que tomar la decisión de elegir aquello que va a estar en nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Esta porción de verdad que es impresionante. Es también un mandato del Eterno que nos invita a no nada más no poner nuestra mirada en el pasado, sino que cada cosa que venga a nuestra mente, cada pensamiento, sea lo bueno, lo verdadero, lo justo. No estar pensando en la maldad, en lo que hace el enemigo, que si el amante, que si mi esposo, que si la grosería, que lo que me dijo esta mañana. Nosotras tenemos un espíritu de dominio propio y el enemigo va a venir a nuestra vida con esos dardos de fuego, ¿verdad? Pensamientos que implanten nuestra mente de derrota, de ruina, de dolor, de que no es cierto. Pero dice la Escritura, mira, cuando el pensamiento llega a tu mente y tú ahí puedes tomarlo cautivo antes de que entre a tu área almática, a tu corazón, lo puedes tomar cautivo y llevarlo a los pies de Yahshua. Y elegir en tu mente, pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Porque si haces lo contrario, esto va a contribuir a que la herida siga abierta en tu ser. Entonces, todo lo que hemos visto se trata de una decisión que nosotras tenemos que tomar. La sanidad, como hemos visto, no es algo que va a llegar a nuestra vida pues solo, mágicamente. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero. Leemos en los evangelios que Yahshua les preguntaba a todos, ¿quieres ser sanado? Tenemos que tener la voluntad de ser sanadas. Tenemos primeramente que reconocer que estamos heridas para poder ayudar a otros. Yo les he dicho a muchas, ¿no? He puesto este ejemplo, que tú vas en un avión, puedes ir con tu hijo pequeño o con tu abuelito,
Y aquí Sarita nos puede decir mejor porque trabaja en un aeropuerto. ¿Qué hace la aeromoza o la azafata antes de que el avión pierda la presión? Le explican que la mascarilla y todo, primero el adulto es el que se la debe colocar, ajustarse bien y después atender a los niños o a los ancianos. Así es. Si tú quieres ayudar a alguien, en este caso a tu esposo, a tus hijos, primero debes ponerte a salvo tú. Porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a nadie más. Lo mismo sucede en un naufragio, ¿verdad? Cuando nosotras no sabemos nadar y nuestros hijos, nuestro esposo tampoco, y nos avientan el salvavidas y bueno, primero se lo colocamos al niño, ¿no? Y todas las recomendaciones es que primero tú estés a salvo para que tú seas efectivo en ayudar a los demás. Porque si no, todos se van a hundir. Todos van a morir. Tenemos que ser conscientes, Bella, que el Señor hoy en esta hora nos está preguntando, ¿quieres ser sanada? Vamos a hacer esta oración. Les pido, bellas, que así como lo hemos visto en todo, ya hemos hablado mucho de sanidad, yo no creí necesario en esta hora hablar de todo lo que implica que nosotras no estemos sanas, ya lo hemos desarrollado en muchos videos, pero quise enfatizar que principalmente el motivo de que no hemos sido sanas es porque no hemos tenido la suficiente fe. Vemos como muchas personas en la Sagrada Escritura han pedido esa fe al Señor. ¿Para qué? Para ser sanadas. Y yo te pido que en esta hora le pidas a Hashem fe para que esta oración que vamos a hacer cumpla con el propósito del Señor que tiene para tu vida. Padre eterno, vengo en oración delante de ti para pedir que cubras mi pasado y sanes y vendes toda herida que pudiera haber en mi alma a causa de lo que he vivido al lado de mi esposo u otras personas que en lugar de amarme me han rechazado, abusado, engañado y lastimado. Ayúdame, Padre, a soltar cualquier cosa que me haya aferrado y enlazado al pasado. En el nombre de Yahshua HaMashiach, me desligo, suelto y quiebro todo aferramiento, lazo o ligadura con mi pasado. Tomo la decisión de dejarlo atrás donde pertenece para iniciar una nueva naturaleza a tu lado, de tu mano. Declaro el poder de la sangre de Yahshua HaMashiach sobre mi pasado. El ayer ya pasó y tú sabes, Padre, de todas mis experiencias traumáticas, los recuerdos inquietantes, los secretos guardados, los abusos, el rechazo, los demonios que me estuvieron atormentando, controlando y atemorizando en mi vida. Tú sabes las mentiras del enemigo, las palabras negativas habladas contra mí y los incidentes que sembraron raíces de negatividad en mi vida. Tú has visto todo esto, Padre. Tú has visto cómo han abusado de mí y cómo me han maltratado. Tú has visto cómo me han rechazado. Has visto la traición y la amargura que ha estado y permanecido en mi vida. Pero ahora tomo la decisión de tener fe y suplico que la aumentes todavía más para poder enfrentar todo aquello que permitas en mi vida.
teniendo la seguridad de que me encuentro en el hueco de tu mano y que a partir de hoy todo lo que permitas será para mi bien, para enseñarme, capacitarme o corregirme por tu gran amor. Ahora, suplico que la sangre preciosa y poderosa de Yahshua HaMashiach cubra todo mi pasado y sane toda herida. Que mi Elohim de paz me traiga consuelo y me haga recordar ese pasado sin dolor, porque solo ha quedado la cicatriz. Estoy consciente, Abba, que no puedo olvidar mi pasado, pero ahora lo veré de otra manera. Lo veré como aquello que me enseñó y no como el verdugo de mi vida que me mantenía triste y sin esperanza, llena de incredulidad, amargura y dolor. Hoy decido no permitir que ese pasado vuelva a atormentarme, que ese pasado no volverá a controlar mi vida ni estancarme. Me suelto ahora y camino hacia ti. Mi alma sale de la cárcel en la que se encontraba. Dice el Salmo 142 de 5 al 7. A ti he clamado, Yahweh. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatida. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. He salido de toda prisión espiritual y ahora agradezco de una nueva identidad. Gozo de mi nueva identidad, sana, libre, sin amargura, rencor y dolor. Renuncio a todo esto en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, he tenido recuerdos malos y dolorosos de estas personas. Y aquí, Bella, puedes nombrar a estas personas o a aquellos que te han causado dolor y pronuncia las siguientes palabras. Hoy los perdono, los suelto, renuncio a seguir guardando rencor hacia ustedes y amargura a causa de lo que me han hecho, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora soy libre para amar, para alabar y para gozarme en la presencia de mi amado Yahweh Sebaot, quien ahora pelea por mí y por mi causa. Concluye, oh Rey del universo, este proceso que he iniciado al tomar la decisión a la que me has llamado, perdonar y dejar atrás mi pasado. Soltarlo para abrir mis manos a lo nuevo que tú tienes para mi vida. Aun cuando tenga que seguir conviviendo con aquellos que me han ofendido o me siguen ofendiendo. Elijo que mi gozo y felicidad dependen de ti y no de nadie más. Te entrego a ti lo que me hicieron y ahora soy otra, sanada y restaurada para enfrentar lo que viene, pero esta vez de tu mano, bajo tu protección y defensa. Me arrepiento de todos los pecados de los que soy consciente y de los que no recuerdo. Reconozco haber hecho cosas malas. Reconozco, Padre, mi desobediencia y reconozco que yo también he herido a otras personas. Lo confieso y pido perdón. Y pido ser lavada de toda maldad. Reconozco que he dejado de hacer lo bueno cuando he podido hacerlo y que eso también me es contado por pecado, por lo cual te pido perdón. Padre eterno,
Gracias por liberarme de cualquier transgresión que esté oculta en mi vida. Ato la influencia de cualquier ser espiritual inmundo en mi vida, que esté desatando engaño y confusión. Arranco toda cortina de humo espiritual que esté operando ocultamente en mi vida. Yahweh, quita toda culpa de herida y dolor de mi pasado, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Llevo todo pensamiento de mi mente cautivo a la presencia de Yahshua. Que sea Él quien gobierne todo lo que pienso y sobre todos mis deseos. Renuncio a todas las ligaduras antiguas, ligaduras de alma y fragmentos de almas. Todo sometimiento hacia el mal es quitado de mí y de mis generaciones en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todos los espíritus que estorban, de distracción, de atracción impura, de confusión, de delirios y de doble ánimo son desalojados de mi vida y los entrego a Yahshua para que Él mismo trate con ellos. Los resisto y se van ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora soy fortalecida, perfeccionada, establecida y afirmada en mi fe. Suplico que todo complejo, baja autoestima, debilidad emocional e inseguridad sean tratadas por mi Abba Kadosh. Que Él mismo vende las heridas de mi corazón y arranque de mí toda fortaleza impía de pensamientos que me hacen sentirme débil, menospreciada, acomplejada, insegura y no amada. Renuncio a toda ansiedad, a todo dolor y pesar. Renuncio a toda falsa carga que yo misma me he impuesto. Renuncio al estrés indebido, a la culpa, a la falta de perdón, resentimiento, amargura, envidia o conflictos en mi corazón. Los resisto y los echo fuera de mi vida en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Te ruego, Padre, que me convenzas y quites de mí todo sentimiento de culpa y pesar. Sácame de la autoconmiseración y la autocondenación y ayúdame a perdonarme a mí misma por errores que cometí. Límpiame, Padre, de todo sentimiento de culpa y que pueda yo entender que lo que sucedió en el pasado no se compara con lo que va a venir. Y todo lo que tú transformas es en bendición. Todo mi sufrimiento va a transformarse en bendición, como dice tu palabra. Porque todas las cosas ayudan a bien a los y las que conforme a su propósito, a tu propósito, somos llamadas. Escrito está. Renuncio y resisto, Padre, a toda soledad y aislamiento. Renuncio y resisto, Padre, a todo encierro emocional que me impide relacionarme con los demás. Y a todas estas cosas que hoy son quitadas por tu yugo, que es fácil y ligero. El yugo se pudre a causa de la unción y esta unción me cambia, me transforma, me sana. Soy portadora, Padre, de tu unción, Abba Kadosh, y te doy gracias porque esta unción me seguirá y fortalecerá todos los días de mi vida. Camino en la liberación y el alivio divino, el perdón ilimitado, la dulzura de tu gozo y el fluir del Ruach HaKodesh en mi vida. Decido y me quito la vestidura de tristeza y me visto con la vestidura de alabanza. Mis puertas se llaman salvación y mis muros alabanza. Te doy gracias porque tú no me has llamado a luto ni a cubrirme con cenizas espirituales. Me visto con hermosura en vez de cenizas y con óleo de gozo en vez de luto.
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Soy un árbol de justicia y mis raíces son profundas en el suelo de tu amor, Padre. Estoy lista para entrar en esta nueva etapa de mi vida de tu mano, deseosa de no soltar tu mano nunca más y revestida de tu gloriosa presencia. Estoy lista, Padre, para enfrentar cualquier adversidad contigo, para gozarme en las afrentas, tribulaciones y persecuciones. Doy libertad a que tu poder se perfeccione en mi vida, familia y matrimonio. Según el Salmo 90:15, pido, alégrame conforme a los días que he sido afligida y los años que he visto el mal. Que mis ojos desde este momento se fijen hacia adelante. Mi vida es hoy y ahora. Y en esto mi mente se va a concentrar buscando cada día tu gracia, tu favor y tu voz para hacer tu voluntad. Padre eterno, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te doy gracias porque tu paz rodea ahora mi mente y mi espíritu. No tengo espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y tengo una mente sana, porque mi cuerpo es templo de tu Ruach HaKodesh. Me encuentro arraigada y afirmada en el amor de Yahshua HaMashiach. Mi templo no puede ser infiltrado por espíritus extraños que traigan oscuridad a mi vida. Rechazo todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento negativo, de juicio, de murmuración, para que no entre por las puertas de mi alma. Estoy firme en el reino de Yahweh y su justicia, concentrada en la meta que tú tienes para mi vida, familia y matrimonio. Confío, Padre Celestial, en tu protección y en tu liberación día a día. Tú no vas a permitir que el enemigo avance con sus planes y con sus intrigas. Yahshua HaMashiach es mi torre fuerte. Todo agente pecaminoso asignado contra mi bienestar espiritual, mental, emocional y físico es echado fuera de mi cuerpo, mente y espíritu en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos, los reprenda. Soy sana desde la coronilla hasta la punta de mis pies. Todo espíritu asignado a mis generaciones a causa de nuestras iniquidades, toda asignación maligna o conjuro contra mí o mi familia y matrimonio, quedan ahora anulados y cancelados de cualquier misión y alianza. Toda influencia territorial que el enemigo esté tratando de hacer que persista sobre mi cabeza está cubierta con la sangre de Yahshua HaMashiach. Tengo una conciencia limpia. El Eterno pone un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de mí. Abba Kadosh, gracias por la profunda sanidad de mi alma. Soy libre de las cosas que mi corazón rehúsa aceptar. Decido y determino no encadenarme más al dolor del sufrimiento por rechazo, traumas, traición o abusos. Padre eterno, suplico lleguen y permanezcan en mi vida consejeros que me ministren disciplina, corrección y reprensión. Yo renuncio a los espíritus de obstinación y terquedad en mi vida y te doy permiso para tratar con ellos. Dame un espíritu sumiso y enseñable, Padre. Renuncio a toda dureza de cerviz, a la arrogancia y a la soberbia que mantenga mi mente en esclavitud. Renuncio a toda falta de perdón y a toda cadena de amargura. Abba Kadosh, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto.
que mi ser interior reciba y sea alimentado por tu luz para que las tinieblas no llenen mi corazón. Mi Elohim alumbrará toda tiniebla a partir de hoy. Que las palabras, Señor, de mi boca y el pensamiento de mi corazón sean gratos delante de ti. Tú eres mi fuerza y mi redentor, y contigo voy a levantarme, porque estoy libre de temor y tengo una mente sana. Ninguna influencia demoníaca tiene poder sobre mi vida. No sufriré ataques de pánico, ansiedad ni inquietud. Las puertas de mi mente se encuentran cerradas a toda influencia maligna y a todo dardo de fuego que provenga de ellos. Echo toda mi ansiedad sobre ti, Yahshua, porque sé que tú me cuidas y me amas. Te doy gracias por llenar cada rincón de mi ser, de los cuales has quitado cosas tenebrosas. Estoy santificada y satisfecha con tu voluntad para mi vida. Estoy firme en la voluntad buena, agradable y perfecta de Yahweh para mí ahora. La confusión está lejos de mí. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza se manifiestan con fluidez en mi vida, porque el Ruach HaKodesh mora dentro de mí. Ora usted, Abacadosh, en el nombre poderoso de su Hijo Yahshua HaMashiach y por la comunión de la Ruach HaKodesh. Amén. Amén, bellas. Amén. Bueno, pues es una bendición. No sé si ustedes sienten el poder de Hashem, pero créeme que para manifestarse en nuestra vida necesita eso. Como yo se los he venido diciendo, la fe es el combustible de todo milagro. Por eso es que el Señor no pudo sanar mucha gente ahí en su pueblo natal, por la incredulidad, porque el Señor respeta lo que nosotras elegimos tener para nuestra vida. Por eso, si hoy tú ya estás cansada, yo me imagino que esta oración la vas a seguir orando hasta que sea algo que tu corazón acepte en fe para que pueda ser sanada. Amén. Yo creo que cuando hablamos de fe, híjole, como que la voz de nuestra carne se aquieta, ¿verdad? Ya no nos queda más que argumentar de que si el esposo, que si esto no. Estamos hablando de fe. Yo creo que el Señor ha hablado en nuestro corazón el día de hoy y damos gracias en verdad porque, como dice su palabra, por la fe, si tenemos fe tan solo como la porción de un granito de mostaza, podemos hacer lo imposible. Es difícil, pero no es imposible. Pidamos fe al Señor en esta hora para ser sanadas, para que nuestro matrimonio sea restaurado, para interceder por nuestros hijos, para nuestro ministerio, para todo. Todos tenemos esa porción de fe, como les decía, pero en este camino debemos pedirle al Señor que día a día la aumente. ¿Para qué? Para que nadie nos pueda convencer de lo contrario. Todo argumento humano, todo consejo impío va a ser derribado, porque tú tienes fe en la palabra del Señor, en sus promesas y sobre todo en que Él nunca te va a dejar avergonzada si crees en Él. Amén. Amén. Te quiero hacer un aporte. Amén. Te escuchamos. Hace unos días, me dio como ese bajón de fe. Y bueno, yo le pedí a Papito Dios le pregunté más bien qué me estaba pasando por la cual me estaba ocurriendo eso. Entonces me llevó a Hebreos 12
Hebreos 12, 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, o sea, es eso, o sea, el dueño de la fe es Él. O sea, Él es el autor, el que la hace y el que la ejecuta en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que pedírsela así como le pedimos la paz, le pedimos el gozo, y es una decisión, por supuesto, pero también tenemos que ir a la fuente, a la verdadera fuente, que es el Yahshua Mashiach. Pero después seguí leyendo y él me regalaba otro versículo, el 3, donde dice, considerad aquel, o sea, el Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque eso es lo que a veces nos pasa, o sea, nos cansamos, a veces hay días que desmayamos, hay días que pensamos que no resistimos más, y realmente es en él es que tenemos que tener nuestra mirada fija, el descanso, y estar para no desanimarnos ni desmayar, descansar en él. Amén, totalmente de acuerdo. Así es. Esto que tú comentas vuelve a lo mismo, es por la fe en lo que Él ha hecho, en lo que Él padeció, que nosotras podemos mantenernos firmes frente a toda circunstancia. ¿Alguien más quiere aportar? Sarita, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? No, ya todo quedó así cubierto, que la fe es lo primordial para poder permitirle a Yahshua que nos sane, porque si no, Él no puede hacer nada. Todo lo vemos en el Evangelio, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar los diferentes libros y todo eso, y ve las experiencias tan bonitas que nos narra o Mateo, Pedro, Juan, o el mismo apóstol Pablo, de toda esa cantidad de caminar de nuestro Señor durante esos 3 años junto a ellos, la experiencia con la gente, y él decía, yo solamente vine a sanar, yo solamente vine a acabar con muchas cosas que ya no deben seguir siendo, porque precisamente yo soy ese sacrificio, ¿no? Yo vengo a darlo todo por ustedes, y simplemente vengan a mí si están cansados, vengan a mí, que yo estoy aquí dispuesto 24/7. Y es lo más lindo porque ningún evangelio se contradice, antes el uno confirma al otro. Amén. Y eso es lo que nos ayuda a mantener la fe. Amén, así es. ¿Alguien nos puede dar, ya para concluir, algún ejemplo de falta de fe, ¿no?, en nuestro accionar cristiano? Porque a veces es muy sutil, Bella, ¿no? Nosotras que nos decimos creer en Hashem, a veces se evidencia nuestra falta de fe por acciones que tenemos específicas. ¿Alguien puede darnos el ejemplo de alguna de estas acciones? Yo, por ejemplo, pastora, en lo personal, puedo decir que a veces tengo falta de fe a las mañanas orar una cosa, entregar una cosa a mi Padre Celestial en una oración, y a mediodía estar dudando porque las circunstancias no son como yo quisiera que fueran, ¿no? Ese es un ejemplo muy personal en mi falta de fe. Amén, amén. La palabra dice, buenas noches, no nos había saludado. Amén, amén. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el ejemplo más claro es cuando nosotros estamos viendo lo contrario a lo que esperamos y a lo que creemos, y terminamos muchas veces creyendo lo que estamos viendo, cuando en realidad la fe es creer en lo que no vemos. Si todavía no nos estamos viendo, pero ya Yahshua y el Ruach nos ha confirmado, tenemos las promesas y tenemos todo, tenemos que vivir en ese camino de fe y movernos, porque ahora somos espirituales, movernos de esa manera, no dejarnos pues guiar por la vista física, sino estarnos moviendo todo el tiempo por los sentidos espirituales, como ya nos había explicado usted, ¿no?, pues varias oportunidades. Amén. Caminar con los sentidos espirituales. Amén, amén, así es. Y aquí
explícitamente que estamos hablando de sanidad del alma después de todos los pasajes que hemos visto, ¿verdad? Porque ya hemos tratado, te digo, acerca de, pues de sanidad. Tenemos ahí por el canal un test de evaluación de los daños que nos ayuda muchísimo. Sí les sugeriría que, como lo dije al principio del audio, vayan a todos esos estudios porque nos van a ayudar a profundizar en este tema. Pero en esta hora necesitamos entender que muchas de nosotras tal vez aún no hemos sido sanas, no porque el Señor no quiera sanarnos, ni tampoco por tanto que le hemos rogado y suplicado, sino porque en realidad nosotras no hemos tenido fe. La fe es algo que nos fue dado a todos, pero vemos en todos estos pasajes que se trata de que nosotras seamos esforzadas, que no caigamos en esa zona de confort ni también en esa victimización, de pasárnosla viendo el problema, llorando y conmiserándonos, sino realmente tomar la decisión, decirle al Señor sí, de responderle en esta hora, sí Señor, quiero ser sanada. En verdad lo deseo porque estoy cansada. En verdad hoy te abro mi corazón para que tú entres en él y lo sanes. Muchas que vivimos procesos o desiertos demasiado largos, yo se lo comentaba a Sarita en un testimonio que le daba, es porque hemos sido necias. Necias. ¿No? Hemos sido duras y queremos seguir como que por la misma fortaleza que tenemos en nuestra carne, queremos y decimos, no, yo puedo y ahora hago esto y intento esto otro y hago esto. Y ya cuando nos damos cuenta que las consecuencias pues son muy graves, cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho no ha servido sino para empeorar nuestra condición y la condición de nuestro matrimonio, es cuando decidimos rendirnos, ¿no? Y vamos a los pies de Hashem, de Yahshua, y le decimos, sí Señor, está bien ya, ahora sí ya, me rindo y te entrego todo mi ser para que tú lo sanes. El conocimiento de ella lo tenemos, pero por algún motivo seguimos experimentando dolor, seguimos cayendo en aquello que ya hemos creído que hace mal a nosotras mismas y a nuestro matrimonio. Y es algo tan, o sea, ahorita tú lo puedes ver y es algo tan obvio para muchos cristianos, pero es algo en lo que muchos no reparamos, que realmente es porque hay incredulidad aún. Tenemos un corazón malo, necio y lleno de incredulidad. Y se muestra cuando, como yo les decía la vez pasada, estás orando, ahorita oramos precioso y creo, o sea, esta oración tiene poder y se siente la presencia del Espíritu. Pero si no está ese combustible para que el milagro ocurra, no pasa nada. La palabra también tiene poder y lo hemos analizado con Sarita. ¿Por qué es que los estudios que contienen la palabra del Señor y sus promesas, por qué en unas causan un efecto inmediato, ¿verdad? Esa transformación, y por qué otras, a pesar de que dicen que lo leen y lo leen, no pasa nada? El Señor no es excepción de personas. Pero hay una decisión que nosotras debemos tomar y como les decía, hoy es cosa de que tú le digas al Señor, me rindo, te entrego mi corazón, creo en que esta oración me va a sanar, porque es poder, es tu bendita palabra el Dabar. O a pesar de hacer esto, todavía en mi corazón hay algo, ¿no? Que estorba. También, Anita, hay algo que hemos identificado, un estorbo
es la lógica humana. Resulta que nosotros queremos a toda hora ganarle en sabiduría a nuestro Señor, y todo ese contexto, esa palabra, esa cita bíblica, queremos desfragmentarla y entenderla paso a paso. Hay muchas señoras, lo vemos en los grupos, que todo lo quieren entender, y la fe no tiene lógica, la fe no tiene razonamiento. Precisamente el devocional que escribí para mañana es eso, debido a que veo que las personas quieren entender, y la fe no hay que entenderla, hay que vivirla. Hay que vivirla. Eso lo dice la fe, hay que vivirla, no hay más. Así es, exacto. Nuestro razonamiento, dice la Escritura, nuestro razonamiento humano es limitado. Muy limitado, mucho. El Señor es soberano, el Señor es sabio, Él todo lo conoce, y cuando tú tienes fe, te sujetas sin argumentar, sin analizar si esto está bien, esto está mal. No, por eso yo les decía que si tú te mantienes en oración al Eterno, ¿verdad? En esa comunión y escudriñando su bendita palabra, lo tienes todo. El Señor te está mostrando el camino, no es una revelación mística, porque hay muchas mujeres, ¿verdad?, que se van a lo místico y hacen a un lado la palabra del Señor. Y no, y el Señor me reveló y esto y me mostró y todo. El sueño y todo. Sí. Y en el sueño, yo no digo que eso no pase, pero toda revelación debe ser analizada a la luz de la Sagrada Escritura, porque hay espíritus de error, de confusión, de engaño, ¿verdad? De autoengaño. Y llegamos al punto que cuando no lo hacemos, por eso es que vemos gente en las iglesias que profetiza cada aberración, que el Señor me reveló que aquel que es esposo de otra se va a divorciar y va a ser mío. O sea, ya son cosas que desafortunadamente, y no queremos juzgar, ¿verdad?, pero solamente evidencian que seguimos queriendo, ¿verdad?, hacer lo que nos conviene, lo que nuestro corazón dicta, y que ahí el enemigo se aprovecha para darnos una falsa revelación. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. La palabra es la luz. Díganme ese versículo. Se lo deben de saber de memoria. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Amén. Ahí está más que claro. ¿Cuál es la luz que nos alumbra nuestro camino? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, como dice Sarita, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aquellas que queremos juzgar o discernir la palabra, pero bajo nuestro intelecto humano, comúnmente erramos o nos justificamos o nos confundimos incluso, ¿no? Sí. ¿Alguien más, bellas? Ya para concluir, porque ya es tarde. Nadie. A ver, háblenmele del esposo y de sus dudas, ¿no? Ya, ahora porque vimos los versículos de la fe, ya nadie quiere hablar. ¿Cómo es la palabra, verdad? Nos deja incluso sin argumento. Porque todo es a través de la fe, bella, todo. Por eso dice la palabra, es que sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar a Dios. A eso se reduce. ¿Quieres sanidad? Debes tener fe. ¿Quieres restauración? Debes tener fe. ¿Quieres que otros se conviertan? Debes tener fe. ¿Quieres predicar? Debes tener fe. Para todo en los caminos del Señor debe haber fe. Doctora, yo tengo una pregunta. Amén. Ayer en lo que usted enviaba, envió un audio donde decía al respecto de, por ejemplo, de la sanidad que ya uno tiene y que muchas veces, por ejemplo, a pesar de esa sanidad, aún el esposo no ha regresado y usted decía que todo era en el tiempo y que uno tenía que discernir los tiempos, pero que el fruto se veía en la vida de nosotros cuando hay sanidad. O sea, cuando hay sanidad se ve el fruto, pero tal vez no es el tiempo que Dios tiene
para que el esposo regrese. Eso me dejó, pero entonces muchas veces, por ejemplo, ahorita usted decía, o sea, no sé si se refería exactamente al tema de que el esposo regrese, pero por ejemplo, muchas veces uno se confunde cuando de pronto dice, es que si aún, por ejemplo, el esposo no ha regresado porque todavía está sin haber hecho una sanidad completa. Entonces ahí entra como uno con esa confusión. Y por ejemplo, también sé porque hay varias que me han preguntado al respecto de ese tema. Amén, Bella. Mira, hay espíritus en nosotras de autoengaño. Tú nada más velo en tu grupo. ¿Cuántas mujeres alegan que están bien, que están orando, que ya perdonaron, que ya sanaron, que hacen todo bien? Oh, que están perfectos. Créeme que es algo tan real, es algo tan real que a veces nos autoengañamos, pero dice la Sagrada Escritura que el Señor pesa nuestros corazones y nuestras intenciones. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3, que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no es que pida santidad y perfección en nosotras, porque Él añade a nuestras intenciones. Nada más. Cuando tenemos un corazón alineado a la voluntad de Yahweh, mira, el Señor responde inmediatamente. Lo hemos visto también en muchos casos. Comúnmente cuando una mujer argumenta, pero es que yo ya estoy haciendo bien, pero es que no, ahí nos damos cuenta que hay, ¿verdad? Que ahí la intención de su corazón es, a ver, o sea, muy en nuestro interior es, yo ya estoy haciendo, Señor, dame. Yo estoy cumpliendo, ahora yo te pido. Entonces, eso desafortunadamente lo ve el Eterno, y no es que Él quiera que a fuerzas nosotras hagamos su voluntad, sino que sabe que haciendo su voluntad nos va a ir bien. Si Él nos da lo que necesitamos o lo que queremos cuando estamos en este sentir, va a permitir que nosotras creamos, ¿verdad? Que haciendo lo correcto y lo bueno y todo, entonces nosotras actuemos en base a eso, a una conveniencia. Sí. Y no debe ser así. Porque Él no condiciona, Él nos regala, nos ama tanto que Él nos dio la libertad. Entonces por eso Él quiere que libremente estemos en su presencia, no condicionado para algo. Y eso es lo que yo pienso que Él ve. Yo veía, por ejemplo, los viernes de testimonio, uno ve hermanitas de los grupos que han entrado, y precisamente lo que decía Anita, personas que llevan solo meses y se les ve ese cambio, esa entrega. Ellas realmente lograron soltar en las manos del Eterno y se concentraron en ellas y deleitan, y se ven, ellas dicen, mi esposo volvió, estamos en esto y esto. Como también vemos otras que dicen, llevo 7 años orando, ayunando, sirviendo y no pasa nada. Entonces ahí está el caso, porque unas que llevan tan poco tiempo y otras mucho, porque no es el tiempo, es el corazón. Es el corazón, es el corazón. Entonces, mientras más entendamos, ¿verdad?, que debemos ser humildes, porque te digo, todo se reduce a la humildad. Al que tú reconozcas, Señor, me rindo, estoy cansada de luchar en mis propias fuerzas, porque hay gente de verdad que lo veíamos ayer en un comentario, increíble, mujeres que han tardado, no sé, 29 años sufriendo, sí, y orando, y yo ya perdoné, yo ya hice y no vi nada, y los hombres son malos, y que no sé qué, y que casi te dicen, Dios no existe, ¿no? ¿Qué nos revela? Sencillamente que la persona puede seguir teniendo una intención equivocada durante muchos años. Muchos años. Sí. No es que el Señor no exista, ni que el Señor no sea poderoso, ni que el Señor no restaure. Es que Él quiere más, yo se los he explicado a muchas,
más que tu felicidad y que tu esposo venga y que tú seas feliz y que tengas el carro, la camioneta, al esposo aquí, todo, que tú seas consciente y que seas verdaderamente transformada para disfrutar del reino de los cielos algún día con Él. Porque ya hemos visto que la salvación no consiste en que nosotras sencillamente hagamos una oración de fe. La fe se tiene que manifestar. Tú tienes que día a día manifestarle al Señor que crees en Él cuando estás tranquila, cuando estás gozándote, cuando estás alabando, cuando estás dando fruto de que realmente el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Ya no esperas nada a cambio. En los momentos incluso contrarios, también si sucedió una fatalidad en nuestra familia o algo, hasta en eso tenemos que tener la fe, es la confianza en que si Él lo permitió, aunque a mí me duela, aunque yo no entienda, yo debo reconocer la soberanía y potestad de mi Señor, y eso es fe, hasta en el dolor. Amén. Dice la Escritura, cuando hay cosas que nosotras no entendemos, el proceder de Hashem, y que a veces es doloroso, dice la Escritura, mira hija, ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero llegará el día que lo vas a entender. Hasta en eso el Señor, en su misericordia, nos da esa esperanza de decir, mira Padre, reconozco que no sé, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que está pasando, no lo entiendo. Bien. Pero aún así en medio de esto no voy a perder la fe porque sé que lo que tú haces es para bien. Porque estoy sujeta a ti. Porque yo he creído en ti y te he tomado por Dios, no por lo que me des y por lo que hagas en mi vida, sino porque yo he sido elegida para alabarte, para adorarte, para agradecerte por lo que me das y lo que me dejas de dar incluso. Todo consiste en nuestro corazón. Entonces, a partir de ahora tú puedes elegir. Si sigues trabajando en tu corazón, si sigues experimentando a la luz de la palabra, ¿verdad? Y reconociendo a través de la palabra todo lo que puede haber en ti, o sigues preocupada y afanada en lo externo. Créeme que a tu esposo, en el momento que tú le entregaste a Yahweh y le dijiste, señora, mira, aquí lo tengo a mi esposo, pero hoy te lo entrego. Tu esposo, tu familia, tus hijos están en su mano. Tú ya eres libre para poder trabajar en lo que a ti te corresponde, en lo que a ti te pide Hashem. Ese es el error de muchas. Todo el tiempo viendo el problema, viendo al esposo y conmiserándose y victimizándose y todo. Entonces vemos que el Señor de ninguna manera es injusto. Para nada. Sencillamente Pastora, que nosotras no hemos cumplido con lo que Él nos ha demandado. Amén. amén. Pastora, y yo no sé, yo he sentido en mi proceso como una confianza tan profunda en, hija, yo soy el dueño de los tiempos y ningún proceso va a ser igual al de otro. Cada proceso es único y si Él no ha permitido, es porque Él sabe qué está haciendo al otro lado de la montaña. Amén. Eso también es la fe, es la convicción de que sé que mi Señor está trabajando. Amén. Y yo no tengo que ver, porque yo sé que Él está trabajando, porque Él es soberano. ¿Sí? En su mayordomía nos procesa individualmente. Amén. Cuando el Señor, es todo tuyo, Señor. Tú sabes lo que a mí me conviene y en qué momento. Amén. Y es esa confianza. Hay que guerrearla, sí, pero llega. Para gloria y honra del Señor, llega. Es algo que viene de adentro, de las entrañas. Esa confianza en que Abba ciertamente quiere lo mejor para nosotros. Amén. La eternidad primeramente. Dice la Escritura que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero el requisito es ser humildes.
volvemos a lo mismo. Si yo no soy humilde, no voy a permitir que esos ríos, como los que tú expresas ahorita, fluyan en mi ser. Tengo que permitirle al Ruach HaKodesh entrar y quebrar y transformar ese corazón incrédulo y malo que he tenido, para que los ríos de eso que tú expresas y que es hermoso, fluyan en mí y me den la confianza. Porque la fe es la confianza, como tú dices, de lo que se espera, la convicción de lo que aún no veo. No lo veo, Señor, pero yo confío. Y en este tema de sanidad, todo se reduce a eso. Porque Yahshua les preguntaba a todos, lee el Evangelio, a todos les preguntaba, ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas en mí? El Señor no obraba hasta que nosotros, hasta que la gente le decía, Señor, te necesito. Pero con un corazón verdaderamente humilde. Mira la lección tan linda, ¿te acuerdas ese pequeño videito que puse ayer en Toque de Dios del paralítico que está en la fuente de Bethesda? Él tan frustrado, él lloraba, y se le aparece Jesús y él no lo reconoce al principio, y él solamente le dice que por su condición él no podía llegar donde él había puesto los ojos, que estaba el milagro, que allá era donde él se sanaba. Cuando le dice, mírame a mí, aquí yo soy el que hago, no la fuente. Es lo que les... Se pudo reconocer, se quebrantó. Amén. Es lo que comentábamos la vez anterior. Si tan solo por un minuto en esta hora tú volteas, ¿no? En lugar de estar viendo al marido y las circunstancias y todo, que sí, no negamos que nos duelen, hermanas, pero no se trata de estarnos conmiserando y victimizando. Muchas hermanas no han entendido el propósito a veces del ministerio y hemos tenido que exhortarles, ¿verdad? Cuando tienen ese espíritu de conmiseración, vienen aquí para que, apapáchenme, cuídenme. No, porque el Señor tampoco lo hacía. El Señor, es dura la palabra. Sí. El Señor confrontaba y exhortaba a las personas en su fe. Tú eliges qué es lo que quieres para tu vida. Si realmente quieres esa sanidad y esa dependencia en el Señor, no nos queda de otra que ser humildes, morir a nuestro intelecto humano, a lo que hemos aprendido tal vez de filosofías, de doctrinas, de nuestros padres, y caer delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ya no puedo más, pero se trata de rendirnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de que si te vas a rendir, que sea a los pies del Señor? Pero eso es algo, híjole, muy sonado, sí, pero no aplicado. No aplicado, es como una figura literaria, pero no se vive. No, porque desafortunadamente en las cosas pequeñas o en las cosas muy obvias es en lo que menos tendemos ponerle importancia. Muchas nos vamos, no, hay que hacer estrategias de guerra y voy a hacer tal oración y todo. No, o sea, el Señor no quiere que Él se basa en cosas simples, en la fe, la humildad y la obediencia. Punto. Ahí vienen por añadidura todo a nuestra vida. Claro que cuando nosotros ya estamos ejerciendo un ministerio, ¿verdad? Él nos capacita para apoyar a otros y hay muchas armas, muchas estrategias que vamos a estar viendo. Pero para liberación, para sanidad, para añadiduras en nuestra propia vida, el Señor nada más pide esas cosas. Fe, humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Con eso, si tú a partir de hoy te enfocas a eso, créeme, te lo digo por experiencia propia y por muchos testimonios, el Señor no tarda, aunque muchas lo tengamos por tardanza. Lo tengo por tardanza. Amén.